Cuando hablamos de método científico, estamos haciendo referencia a los pasos o guías de acción más generales que comparten todas las ciencias que existen y cuya única finalidad es facilitar al investigador la construcción y descubrimiento de nuevas realidades, aunque también podría definirse como el procedimiento por el cual se crea el conocimiento científico. Y todo comienza con la observación. Observación que puede ser de dos tipos. Por un lado, una observación puramente exploratoria, es decir, una observación de reconocimiento de la realidad que estamos estudiando, que una vez realizada va acompañada por una observación sistematizada o sistemática, en la cual, es decir, una observación donde inmediatamente empezamos a clasificar y registrar todo lo que vemos, oímos o escuchamos de la realidad. El segundo paso en el método científico es la formulación de preguntas, paso necesario después de las observaciones, ya que todo lo que hayamos visto, escuchado o sentido en nuestra exploración y organización de la realidad necesariamente nos lleva a preguntarnos el cómo y el porqué de esa realidad. La cantidad de preguntas que pueden surgir de las observaciones que hagamos de la realidad inevitablemente será una lista muy larga. Sin embargo, siempre habrá una inquietud muy puntual y destacada a la cual queramos prestar mayor atención y trabajo. Esta pregunta en concreto, o un conjunto de preguntas en concreto, vendrán a ser nuestro problema de investigación, que vendrá a constituir el planteamiento del problema en metodología científica, que vendría a constituir aquello que estamos buscando resolver, aquel vacío de conocimiento que tenemos y que de alguna manera aspiramos mediante el método científico a hallar una solución. Se suele decir comúnmente que cuando se tiene claro el problema, se tiene el 50% de su solución a la vista. Es por ello que el siguiente paso en el método científico es la formulación de hipótesis, que viene a ser una especie de explicación provisional, pero explicación del por qué este problema existe, cómo existe o, en ciertos casos, cuál es la mejor solución al problema de investigación que nos hemos planteado. En ciencia, al menos en lo que es el inicio del proceso de investigación, las hipótesis no suelen ser solo una, sino muchas. Las hipótesis formuladas, y la mayoría de ellas surgen directamente de las observaciones que previamente se han hecho antes de llegar a formular el problema de investigación o el planteamiento del problema. En este paso del método científico, el investigador puede formular cualquier posible explicación al problema que está investigando sin restricción de qué tan improbable, qué tan fantástico o qué tan creativa sea la respuesta que provisionalmente esté dando, ya que serán los pasos siguientes del método científico los que determinarán si sus ideas son equivocadas o correctas. Una vez terminada la lluvia de ideas que denominamos formulación de hipótesis, viene a continuación la prueba en la realidad de esas hipótesis, que por lo general, especialmente en ciencias naturales, se realiza mediante los experimentos. El experimento se considera compuesto de dos partes. En primer lugar, su diseño y en segundo lugar, el control del experimento. A nivel de diseño debe tenerse claro
cómo, en qué condiciones y por cuánto tiempo se va a realizar este experimento, teniendo como aspecto importante para el correcto diseño de los mismos la definición de las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Por poner un ejemplo, supongamos que hacemos un experimento de farmacología, donde la variable cuantitativa vendría siendo una población de pacientes con alguna enfermedad, mientras que la variable cuantitativa vendría a ser el número de pacientes que se curan. Variables gracias a las cuales es fácil realizar el control del experimento y saber si nuestra hipótesis ha sido correcta o incorrecta. Independientemente de cómo se desarrolle el experimento, este nos dará unos resultados que habremos de analizar. Análisis que suele desarrollarse clasificando todos los resultados obtenidos y organizándolos de tal manera que podamos hacer comparaciones. De lo anterior obtenemos información clara que nos permite interpretar los resultados, lo cual puede traducirse como la comparación entre la hipótesis o el conjunto de hipótesis que habíamos definido frente a los distintos resultados que obtuvimos del experimento. De la interpretación de resultados puede suceder que, o por una parte, hayamos encontrado que nuestra hipótesis o nuestras hipótesis eran incorrectas, lo cual implica que tengamos que reiniciar desde cero la investigación, o pueda que nuestra hipótesis haya sido o haya obtenido un resultado positivo, total o parcialmente, lo cual da pie al último paso en el método científico, y es la publicación de resultados, aunque también hubiera podido definirse a este paso como la discusión con otros científicos de los resultados obtenidos, ya que no obstante, aunque el experimento que hayamos desarrollado haya dado lugar a una confirmación de nuestras hipótesis, es indispensable que otros científicos puedan reproducir y realizar ellos mismos el mismo experimento, a modo de que a través de su propia manera de trabajar y de sus observaciones confirmen o señalen defectos en nuestro experimento o en nuestra hipótesis. Sin embargo, la publicación de resultados no solamente se limita a cuando obtenemos en el método científico una hipótesis confirmada por la experimentación, ya que muchas veces cuando realizamos un experimento obtenemos resultados completamente diferentes pero interesantes frente a los que estábamos buscando. Resultados que, aunque para nuestros objetivos de investigación no representan una confirmación de la hipótesis, ni una negación, ni una aprobación, pueden resultar siendo resultados de interés para otros científicos o para otras áreas de la ciencia que puedan encontrar utilidad a los hallazgos que hemos encontrado. Por ejemplo, supongamos que usando el método científico queríamos definir si un medicamento era adecuado o no para una determinada enfermedad, pero en lugar de encontrar respuesta a esa pregunta, hallamos que ese medicamento mejoraba los síntomas de una enfermedad secundaria que no estábamos estudiando cuando aplicábamos el método científico, pero que casualmente encontramos al realizar el experimento. Este hallazgo puede ser de interés a otros científicos, especialmente a aquellos ligados con la enfermedad secundaria que no estábamos estudiando en nuestra investigación, pero que casualmente en los resultados de investigación encontramos que nuestro medicamento funciona para ellos y no para los pacientes
cuya enfermedad inicialmente estábamos estudiando.